Radio Agencia de Noticias Caliluga, transmitiendo en su programa número 282, que corresponde originariamente, tendría que corresponder al martes pasado, que fue el 26 de febrero, pero debido a lo que explicamos por radio, un inconveniente técnico o una indisposición, ¿no? Que yo no te pregunté, estás mejor ahora, ¿no? Sí. Hoy casi iba al hospital, pero por suerte amanecí bien. Bueno, por suerte. Entonces, por un problema de salud del amigo Garazalde, no muy grave por supuesto, lo tuvimos que postergar para el día de hoy, 28 de febrero, y así que algunos temas son posteriores al día 26. La primera parte radial, como solemos hacer siempre cuando sobrevienen estos inconvenientes, volvemos a la vieja metodología utilizada cuando estuviera vivo el amigo Ramírez, de leer y comentar un texto determinado, en este caso siguiendo la tónica filosófica que tratamos de imprimir en el primer programa en donde hubo esta disociación. Tratamos el segundo punto de los 5 puntos esenciales del pensamiento eboliano, que es un texto que nosotros hemos publicado en internet. Bueno, ahora sí vamos a tratar la temática de nuestra tan mentada guerra de civilizaciones, que nosotros tratamos, como siempre, en la exclusividad, y que por supuesto no solamente se remite al tema del Medio Oriente, sino que tiene, bueno, una serie de ribetes relativos a otras latitudes. Estamos siempre acá en Sudamérica con el tema de Venezuela. Yo quería empezar por allí y decir 2 o 3 cositas con respecto al tema, reiterando lo que ya manifestamos en al menos 2 oportunidades, que, bueno, acá se ha dado un hecho curiosísimo, ¿no? Como yo lo decía la vez pasada, ¿no? Comparándolo a este señor Maduro con el personaje hollywoodense de Forrest Gump, ¿no? Este ser inútil, pero que muy voluntarioso y al mismo tiempo con auxilios providenciales, ¿no? Por los cuales tiene éxito, triunfa, parecido en alguna medida a otro personaje cinematográfico de esa película, Desde el Jardín, que un jardinero llega a ser presidente de la República de los Estados Unidos. En este caso, el señor Maduro, que es un presidente desde todo punto de vista de escasa monta y de muy poca capacidad política, inferior por supuesto a Chávez, ¿no? Porque si hubiera estado vivo Chávez, desde ya no habría tenido estos problemas tan rudimentarios y elementales que tiene Maduro, como por ejemplo no poder asistir mínimamente a las necesidades de su población y producir esta migración masiva que nosotros acá en la Argentina la vivimos cotidianamente, porque en todos los lugares que vamos, por lo menos esto me sucede a mí, o sea, yo me siento rodeado de venezolanos, que por supuesto, yo insisto, no es una cosa que me desagrade, porque en general el venezolano es una persona agradable, las venezolanas especialmente lo son, como algunos amigos lo han dicho. Pero claro, hay evidentemente una falencia muy grande de este señor, pero que, como decimos, se ha visto recompensado enormemente por la situación política internacional, debido a que el personaje que hoy maneja el planeta, uno de los, o sea, el principal, la especie de emperador del mundo, el señor Trump en estos momentos, dado que Estados Unidos es la principal potencia del planeta, nos deja a todos nosotros en la ambigüedad, de no saber si exactamente si este hombre actúa de esta manera por incapaz, o sea, peor que Maduro en algunas cosas, o lo hace porque es un agente ruso y que quiere favorecer a el señor Maduro en el poder, puesto que Maduro es aliado de Rusia en América, es uno de los remanentes que le queda al imperialismo ruso, luego de que Cuba se eclipsara como vanguardia revolucionaria, hacedora de la guerrilla en América,
y bueno, y los remanentes que quedan serían Venezuela para el imperialismo ruso, y bueno, y Cuba, que es directamente una presencia simbólica que existe. Entonces yo me pregunto si hasta qué punto el señor Trump, con todas estas guapeadas que ha efectuado, no ha estado trabajando a favor de Maduro, porque lo dijimos ya en otras oportunidades. El hecho de haber dicho que pensaba invadir Venezuela, bueno, le ha dado a Maduro un carisma que evidentemente no tenía de ningún modo, porque lo ha convertido en una especie de Bolívar, o sea, de libertador y de nacionalista, defensor de la soberanía, no solo de Venezuela, sino de América. Porque, o sea, prácticamente está proyectando la antigua gesta de Malvinas en una resistencia ante una pretendida invasión norteamericana a su territorio. Por supuesto argumentando, como siempre el señor Trump va a decir que es por la democracia, los derechos humanos, pero todos bien sabemos que las intervenciones de los Estados Unidos tienen otros objetivos. Indudablemente el petróleo de Venezuela es un bien importante para los norteamericanos, y lo ha sido. Ahora algunos dirán, claro, lo ha sido antes, pero no es lo mismo estar negociando con Maduro que estar negociando con un pelele como este que aparece ahora como opositor, que es el otro regalo de Jehová que ha recibido Maduro, porque decíamos, Forrest Gump era un torpe pero ayudado por Jehová. Expresaba el espíritu norteamericano el señor Forrest Gump. O sea, ese infantilismo asociado a un mesianismo. Este señor Guaidó ha sido otro tipo funcional totalmente a los intereses de Maduro, por su oposición totalmente infantil y rudimentaria, porque lo primero que se le ocurre hacer a este señor es decir que va a restablecer relaciones con Israel, ¿no? Entonces esto desde ya nos remite a todos nosotros a algo que si lo ignorábamos por lo menos lo teníamos olvidado, que era el hecho de que el régimen de Maduro, primero a través de Chávez, había roto relaciones con Israel, lo cual es algo muy bueno y muy beneficioso para la humanidad, porque bien sabemos que Israel es una potencia nefasta. Después vamos a hablar del problema de Israel relativo a Francia, con estas olas estas manifestaciones en contra del antisemitismo, vamos a hablar de eso, pero bueno, indudablemente yo lo que opino es que este señor Guaidó se debe haber creído muy seriamente que los judíos gobiernan al mundo. Entonces por eso quiere quedar bien con los gobernantes del mundo, que sería Israel en este caso. Y bueno, un motivo más para estar en contra de este tipo, ¿no? Y después haber llegado a decir que esto de parte de Trump y de sus colaboradores, Pompeo y otros más, Pence, haber llegado a decir que si los militares no lo abandonan a Maduro van a terminar en Guantánamo. Bueno, como creo haberlo dicho, ¿no? Pero discúlpenme si soy reiterativo, pero me parece tan infantil esto que lo tengo que volver a decir, porque si yo quiero obtener deserciones, nunca voy a decir una cosa así, porque si yo soy militar, luego de haber escuchado algo así, y si tenía la intención de rebelarme, no lo voy a hacer, porque cualquiera va a decir que lo hago por miedo, por cobardía, porque tengo miedo de terminar en Guantánamo, que por eso me sublevo. O sea, la mejor medicina en este caso tendría que haber sido el silencio de parte del señor Trump, ¿no? O sea, no estas bravuconadas absurdas y ridículas. Así que, bueno, yo creo que ha salido beneficiado, lo hemos visto esta semana con esta pantomima que se efectuó de mandar los auxilios medicinales ahí en la frontera de Venezuela, y que Maduro se opuso a que ingresaran. Pienso yo que tenía también sus razones para hacer eso, ¿no?
porque desde ya, sí, por supuesto, todos queremos que el pueblo venezolano reciba auxilios médicos y humanitarios, pero no de esta manera, que evidentemente es una manera provocativa, ¿no? Y que tiene que ver justamente, además que, lógico, después de haber dicho que lo van a invadir, no van a dejar entrar unos pertrechos que pueden estar teniendo armas o teniendo elementos bélicos, ¿no? Indudablemente. También es una forma de hipocresía, porque sí, mientras les están congelando las cuentas al gobierno venezolano, le están haciendo bloqueo. Exacto. O sea que la causa de la crisis es justamente ese bloqueo que le están haciendo a Venezuela, que no es de ahora, desde hace varios años. Hipócritamente dice, les mandamos ayuda humanitaria. Exacto, que obviamente no va a solucionar nada, va a ser días que va a consumir una ínfima cantidad de gente, pero obviamente, cuando en realidad hay millones y millones de dólares fuera del país que podrían estar en este momento ayudando a toda la población. Exacto, un efecto propagandístico, ridículo, de escasa monta, y en la cual se ha prestado este señor Guaidó, que ha hecho un papelón, monumental, porque además de todo, este Guaidó se fue de Venezuela y ahora yo no sé si va a poder volver. A mí me parece que... Otros decían también, sí, qué juego político es este que se está haciendo sobre Venezuela. Volvemos a decir, no estamos acá defendiendo a Maduro. No, por supuesto. Nuestro principio, nuestra como visión, siempre fuimos críticos de lo que fue la Venezuela de Chávez, de lo que es la Venezuela de Maduro, pero la verdad es que sí, esto es una operación política de una nación que ha llevado a naciones a la destrucción, lo sigue haciendo en Medio Oriente, después de la Segunda Guerra Mundial, en Asia, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos lo que es Estados Unidos, pero en estos momentos, por ejemplo, en Haití hay una crisis humanitaria espeluznante, sí, y nadie está hablando de eso. Y no mandan ayuda humanitaria. Y siendo que Estados Unidos estuvo gobernando Haití durante mucho tiempo. No ha faltado alguno que nos ha criticado por haber dicho que respaldamos al régimen de Maduro en caso de invasión norteamericana y quiso efectuar una comparación con la postura efectuada por la postura asumida por Julius Evola en la circunstancia de un conflicto eventual entre Estados Unidos y Rusia, y que Evola decía, con razón, Julius Evola, el mentor de nuestro centro de estudios, que ante una guerra entre Estados Unidos y Rusia, desde ya que nos íbamos a plegar del lado de Estados Unidos, porque siempre el régimen norteamericano, para nosotros los tradicionalistas, es mejor que el régimen soviético. Pero esta postura no tiene nada que ver con la circunstancia actual, porque Maduro no es un imperialismo. O sea, es un régimen débil, escaso, que no tiene ningún efecto con respecto a los demás, ni siquiera es Cuba, porque Cuba tenía una guerrilla que la expandía por todo el continente, entonces ahí hasta se podía haber llegado a justificar una intervención, pero Venezuela no es un centro de irradiación terrorista por toda América, es indudable eso. Parte también de cierto tipo de principios. Perdón, pero yo quiero terminar esta idea. Si nosotros aceptamos una cosa así, entonces mañana va a poder haber una intervención norteamericana por circunstancias similares cuando hay un régimen de nuestro tipo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Le estamos dando argumentos. Lo mismo no se puede comparar con la situación de lo que sucedió, por ejemplo, en Afganistán, lo que sucedió en Libia, en donde hubo intervenciones de Estados Unidos y aún de Inglaterra o Francia o Italia, ¿no? de Europa, que fueron intervenciones de alguna manera aceptadas por nosotros, pero únicamente se aceptaron porque ayudaban indirectamente a una causa justa, como era, en el caso de Afganistán, la lucha en contra del comunismo ruso, y en el caso de Libia, la lucha en contra de un régimen que era abiertamente, se había convertido en una sucursal del sionismo internacional, que era el régimen de Gaddafi. Eso ya lo explicamos en su momento. Pero eso no fueron invasiones, eso hay que decirlo con claridad. En Afganistán, Estados Unidos no invadió ese país, simplemente aportó una ayuda
militar que fue bienvenida y utilizada por los mujahidines. Era Bin Laden y al-Zawahiri quienes dijeron en su momento, bueno, sí, recibimos esa ayuda para terminar con el comunismo y ahora vamos en contra de Estados Unidos. Una vez que terminamos con el comunismo, aprovechamos las contradicciones del sistema simplemente. Pero no fue una invasión, como en este caso lo que se estaba diciendo ahora. Esto ha dado lugar a toda una serie de personajes que deambulan acá en el medio y con respecto al tema de Venezuela, porque, claro, hasta Europa, el Grupo de Lima, se ha negado la invasión norteamericana, pero hay un señor acá, que yo lo quiero mencionar, no por la importancia que tenga, sino por la circunstancia sintomática que tiene su aparición acá en la Argentina a través de un partido que se llama Libertario, que desde ya, yo insisto, ¿no? Numéricamente es cero. Pero a nosotros ese tema no nos interesa porque nosotros no somos electoralistas. Porque si fuera por medirnos electoralmente, nosotros también somos cero o menos que cero. Sí. No importa. Nos importa simplemente esta figura por el hecho de que aparece en determinados momentos de crisis terminal del sistema. O sea, cuando aparecen estos tipos, quiere decir que estamos tocando fondo, para decirlo, porque antes ni siquiera sabíamos que existía este sujeto. Bueno, este señor, bien sabemos que sostiene un liberalismo extremo, como si el liberalismo no hubiera sido la causa principal de nuestra hecatombe económica. No lo mencionó. Al señor Espert. Sí, bueno, sí, está, Espert, sí. Espert y Milei, que son dos tipos que hacen payasadas así por televisión, que realmente parecen si faltaría un tercero serían los tres chiflados, ¿no? Porque hasta el aspecto es gracioso y lamentable. Pero ya va a aparecer un tercer chiflado, yo pienso que se va a completar con un trío. Sí, como si hubiera sido poco el liberalismo que hemos tenido, aplicándose, subiendo las tasas de interés a niveles altísimos y abismales, por lo cual no hay industria posible en la República Argentina. O sea, si yo soy industrial me conviene poner la plata a intereses, no me conviene invertir ni producir. Y esa es la causa por la cual cierran empresas en abundancia, ¿no? Esto se hace simplemente para evitar que la gente se vaya corriendo al dólar y por supuesto incentive aún más la crisis, porque desaparece el dinero líquido en el país y por lo tanto no hay producción, porque todos agarran los dólares y los meten debajo del colchón para atesorar, no ponen el dinero para la producción y para que se incentive el consumo. Bueno, pero esta gente plantea multiplicar todo esto. Esto lo ha producido el Fondo Monetario Internacional, que ha exigido libertad de cambios en el país. Entonces estos tipos piden más, este señor Espert ha ido a los Estados Unidos a decir que tiene que haber más intervención del Fondo Monetario Internacional. Pero esto venía al caso porque también habló del tema de Venezuela, este sujeto, y ha dicho que tiene que intervenir Estados Unidos, tiene que enviar tropas a Estados Unidos. Y lo ha dicho cuando todos los demás, en estos momentos, hasta el mismo Macri, todos los políticos argentinos y latinoamericanos, bueno, se dan cuenta que eso sería un error garrafal hacer una cosa así. Pero este señor plantea eso y llega a decir que tenemos que repetir la experiencia de Noriega. Para los memoriosos, hace unos años, Estados Unidos, ¿cómo se desprendió de un presidente de un país latinoamericano que le resultaba tremendamente molesto? Porque evidentemente no era sumiso totalmente a los dictados de Norteamérica, bueno, acusándolo de narcotraficante y con esa excusa invadió el país y lo detuvo. Entonces este señor, un hecho insólito, no inverosímil, porque quiere decir que no se respeta la soberanía nacional, no hay leyes en un país, o sea, esto es peor que el patrio trasero de un país, y se inventan motivos para invadir, muy simple esto. Volvemos a la época de que se buscaban excusas baladíes para invadir una nación, la famosa guerra del
del abanicazo, no sé si oíste hablar, ¿no? Una vez hubo un súbdito marroquí, no sé si era el hijo de un pasá o qué, que le dio un abanicazo, el abanico con el cual las personas se aireaban al excesivo calor, a un funcionario francés, y eso justificó una invasión de Marruecos. Entonces acá estamos en circunstancias parecidas. O sea, estos sujetos son el producto del régimen colonial más espantoso y ridículo que nosotros podemos concebir. Entonces tienen que ser personas raleadas totalmente. O sea, su aparición es nada más que el signo de la decadencia, exclusivamente, porque estamos tocando fondo. Esa es la realidad. Bueno, son tantos los temas, pero yo creo que dándole un punto final al tema de Venezuela y esperando que surja en ese país una reacción y un movimiento rebelde verdadero, y que si hay que ayudarlo, lo podemos ayudar todos, y desde ya esa es la única alternativa. La alternativa no es salir de Guatemala para ir a Guatepeor. La alternativa es que haya un movimiento que sea realmente nacional en Venezuela y que rompa lazos con todos, con Estados Unidos y con Rusia. No como este régimen que ahora se ampara en Rusia y en China. No, hay que romper con todos. América tiene que ser independiente de todos los imperios que existan. Yendo ahora a un tema que yo quería tratar aquí, en esta semana que pasó, nos hemos encontrado con que en Europa, en territorio francés, se han hecho unas grandes manifestaciones en contra del antisemitismo. Y todo, yo explico de dónde surgió el tema, ¿no? Parece ser que estos chalecos amarillos, en un determinado momento, cuando tuvieron como una especie de choque, una especie de confrontación, con un escritor judío francés, Alain Finkielkraut, algo así, se llama un apellido alemán, y al cual parece que se presentó en la manifestación de los chalecos amarillos, y bueno, y la gente empezó a objetarlo con epítetos por su carácter sionista. Ni siquiera dijeron judío, dijeron sionista. Sucio, sionista, sal de aquí. Bueno, esto fue inmediatamente interpretado como un recrudecimiento del antisemitismo. Y asociando a este hecho la aparición de ciertas tumbas que fueron profanadas en un cementerio judío, lo cual es algo que es difícil de determinar quién lo hizo. Muchas veces son hechos producidos a propósito para generar reacciones, ¿no? Nadie se reivindicó ese hecho, no hubo nadie que lo reivindicaron. Bueno, a partir de allí, una manifestación en contra del antisemitismo, lo cual ha dado lugar a que el premier francés, ese sujeto también impresentable, Macron, que es hombre del sionismo directamente, hay que decirlo, acompañado de expresidentes anteriores como Hollande, como otro Sarkozy, dijera que quieren sacar una ley por la cual se considera delictivo el antisionismo, ¿no? Bueno, cosa terrible esto, ¿no? O sea, si esa ley sale, es realmente un hecho vergonzoso, porque el sionismo es una ideología política, no es un hecho racial. Inclusive hay judíos que son antisionistas. O sea, el que condena al sionismo puede ser enjuiciado y apresado según esta ley que se quiere aprobar. Y dentro de esta persecución también van a entrar judíos, porque justamente, como en otras circunstancias señalamos, quienes más se declaran contrarios al sionismo y los que tienen las agallas de denunciarlo más, porque de alguna manera saben que no van a recibir el mote de antijudíos, son justamente los judíos antisionistas. O sea, yo he leído cosas escritas por judíos en contra del sionismo que no se anima hoy en día a decirlos una persona que no es judía.
Lo hace por una razón muy sencilla, porque al ser judío nadie lo va a acusar de nazi. Entonces, si una ley así sale, bueno, sería una cosa pero vergonzosa desde todo punto de vista, pero están en esa línea, están en esa tónica, ¿no? Así que yo quiero aquí expresar mi profunda alarma. Pero eso además se da en un contexto en el cual en la prensa francesa y en la vida política francesa, a través de sujetos especialmente vinculados a este Frente Nacional, que ahora creo que cambió el nombre, Renacer Nacional creo que se llama, de Marine Le Pen, han efectuado críticas durísimas al Islam, diciendo que el Islam es una ideología, en realidad más que una religión es una ideología, que es la que fomenta el odio antisemita. Entonces acá nos encontramos con hechos muy claros de la islamofobia. Ahora, eso no estaría contemplado por la ley. Se puede ser islamófobo hoy en día en Europa, pero no se puede ser antisionista. O sea, el hecho de Israel es algo que tiene que ser aceptado obligatoriamente. Es algo realmente repudiable desde todo punto de vista. Bueno, y yendo ya al tema de la guerra de civilizaciones, yo creo que acá hay dos puntos que queríamos tratar. O sea, uno de ellos tiene que ver con una nota que sacamos en internet relativa a las mujeres del ISIS. Y el otro punto es algo que vos habías preparado relativo a lo que está sucediendo en Malí, que vos nos ibas a hablar, ¿no? Y yo quería decir dos cosas con respecto al tema de las mujeres del ISIS. Bueno, se ha expresado una tremenda preocupación por parte de los servicios de inteligencia occidentales respecto a esta pululación de mujeres islamistas pertenecientes a grupos como ISIS y Al-Qaeda que han ocupado ante la vacancia establecida por el hecho de haberse tomado estas ciudades como Raqqa y Mosul, y la aparición de mujeres kamikazes en gran abundancia. Y esto lo relata justamente una periodista que ha ido a Raqqa y ha presenciado abiertamente, y nosotros lo manifestamos en una nota que reprodujo primeramente el New York Times, o sea, un medio que no puede ser de ninguna manera calificado como parcial, en la cual se dice abiertamente que esta periodista ha presenciado mujeres que se lanzaron espontáneamente como kamikazes ante un grupo de vehículos militares, y produciendo por supuesto grandes bajas. Pero claro, el hecho que llamaba poderosamente la atención a esta señora, esta periodista, era que fueran mujeres. Entonces uno se tiene que hacer esta pregunta, ¿no? Indudablemente estas mujeres que hacen eso, que son las viudas negras porque sus maridos murieron por las bombas norteamericanas, uno tendría que preguntarse, bueno, desde ya no están obligadas a hacerlo, ¿no? Porque lo más lógico sería que una vez que fueron liberadas, entre comillas, bueno, no solo no tendrían que actuar como kamikazes, sino que tendrían que ir con los brazos abiertos a bendecir a sus libertadores. Pero henos aquí que sucede exactamente todo lo contrario. O sea, no es que la mujer quiere ser liberada, sino que ella indudablemente participa de estos mismos principios que sostiene el fundamentalismo islámico. La mujer islámica en estos momentos está demostrando un grado de adhesión a la idea mucho más profundo que el que pueden tener las mujeres occidentales o las mujeres de estos países liberadas, porque hay evidentemente una manifestación de adhesión muy grande. Entonces uno tendría que preguntarse
si las acciones efectuadas por Estados Unidos en el Medio Oriente tuvieron como meta, y se lo formularon varias veces, la liberación de las mujeres porque eran oprimidas por los hombres, obligadas a vivir en un harem o a vivir postergadas, no yendo a las escuelas, no pudiendo salir por la calle medio desnudas como la mujer occidental, sí, indudablemente, bueno, ha tenido sentido esto, porque ellas nunca solicitaron esta liberación y en estos momentos están luchando hasta morir por querer vivir bajo ese estado de opresión que quisieron en algún momento disolver las tropas norteamericanas. O sea, es ella la que participa de esto entrecomillado opresión, y lo hace con deseos y con un acto de profunda voluntad. Así que yo quería mencionar este editorial que publicó el New York Times, que insisto, es decir, yo lo menciono simplemente porque es un medio extranjero, un medio que no puede ser calificado de ninguna manera como simpatizante del fundamentalismo islámico. Y que lo diga alguien así quiere decir que indudablemente es cierto, y exige todo un replanteo por parte de la política norteamericana. Lamentablemente se necesitan que existan ahí en estas zonas de combate un estudio serio, imparcial, de las consecuencias sociales que ha tenido el fundamentalismo islámico en esas ciudades, en esas regiones. Porque lo que la persona se tiene que hacer la pregunta es, si tienen razón los medios occidentales de que pequeños grupos terroristas son los que operan, ¿cómo puede ser que una ciudad tarde tanto tiempo en caer? ¿Cómo puede ser que después de tremendos bombardeos por meses, invadido por 2 o 3 ejércitos, tarde tanto tiempo en caer una ciudad? O sea, sí, hay un fenómeno social que Occidente no lo está contando. Y artículos como este están mostrando justamente de que lo que es la simpatía hacia el fundamentalismo islámico no es de un grupo de 3 o 4 personas que se inmolan o que son terroristas financiados por dineros espurios de la CIA, como inventan, claro, ahí. Y que no es machista el fenómeno, utilizando léxicos actuales. Exacto. O sea, hay sociedades que adhieren a estos valores y a estos principios. Que, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos que Occidente tiende diríamos, a minimizar el pensamiento de estos grupos. Simplemente dice que son exclusivistas, que son fundamentalistas, que odian a todo, y que es lo único importante, como fanáticos los describe, ¿no? Pero es cuando terminan hablando lo que fue el fenómeno del nacionalismo alemán, que todos eran racistas de la peor calaña, y bueno, y eso era la definición del movimiento. Cuando sabemos que la complejidad de un movimiento que adhirieron franceses, canadienses, franceses, rusos, de todos lados, conformaron esa guerra Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas hoy naciones integran los grupos terroristas? Argelinos, tunecinos, iraquíes, afganos. O sea, es un fenómeno social y obviamente no hay gente imparcial que esté estudiando esto y para decirnos realmente cuán profundo ha calado esta defensa del fundamentalismo islámico confrontando al gran Satán que son los Estados Unidos. Claro, y lo que no se entiende en todo esto, bueno, en el fondo se entiende, ¿no? Pero si utilizáramos la lógica de los norteamericanos, tendríamos que decir que no se entiende, porque en última instancia esto no es un fenómeno de Occidente, sino es un fenómeno del Oriente, ¿no? Entonces, y el Oriente no está pretendiendo, como ellos dicen a veces, invadir el Occidente, porque si ha habido acciones bélicas, han sido acciones simplemente de represalia. Exacto. Y más aún, no solamente eso, sino que el fundamentalismo islámico solicita que todos aquellos musulmanes que se vieron obligados a escaparse de sus países yendo a Europa por distintas acciones, retornen a sus territorios. Entonces tendría que ser aceptado eso. Y tendría que haber una actitud de apertura, si se quiere ser democrático, entre comillas, se tiene que aceptar que los pueblos puedan resolver la manera como pueden vivir, que no se les quiere imponer a ellos el modo de ser de los norteamericanos. ¿Por
¿por qué el mundo actual tiene que ser norteamericano? O sea, Norteamérica ha saturado al mundo con su mesianismo. Empezaron con Europa, que la norteamericanizaron, ¿no? Y ahora quieren norteamericanizar también el Medio Oriente. Bueno, pero ahí les va a ir muy mal, yo estoy convencido de eso. En el próximo programa, si quiere, podemos tratar el tema de la presencia del fundamentalismo islámico en África, que también es todo un desafío. Pero vos tenías un anticipo sobre el tema de Malí. Sí, pero es para ¿Querés el otro programa, porque en el próximo programa? Porque hablar del tema de África es hablar de varios temas. Uno es que muchos de esos líderes fundamentalistas pelearon en Afganistán en la época contra el comunismo, pelearon con los talibanes cuando los talibanes empezaron su apogeo en Afganistán. Muchos de esos argelinos que luego retornaron y crearon lo que iba a ser Al-Qaeda en el Magreb. Pero luego surgirán otras ramificaciones, claro. Grupos pro-ISIS, por ejemplo, otros que representan, y esto es la gran diferencia que existe también en África, el tema de las etnias. O sea, etnias y pueblos que, porque Occidente diagramó fronteras, las inventó y partió pueblos por la mitad, y les implantó uno de los sistemas más nefastos, que es el sistema representativo, donde hay un pseudo presidente, un parlamento. O sea, no ha funcionado ni siquiera a veces en Occidente, y lo quieren poner en un pueblo que no tiene esa cultura. Y esto no lo estamos hablando de hace 150, 200 años, no, estamos hablando de 20, 30 años en el caso, por ejemplo, de Malí. O sea, la democracia como sistema tiene 20 años, viene de golpes militares, y hoy se ve a dirigentes políticos de un país como Malí con saco y corbata a la occidental. Entonces ahí se ve cuán mal está actuando Occidente en todo este tipo de cosas. Y las reacciones estas recién se inician. Hay un régimen colonial allí, que es el que, como lo ha dicho muy bien este político italiano Di Maio, que yo lo mencioné aquí, el régimen colonial que ha dejado Francia específicamente, Malí era una colonia francesa, es el que permite actualmente la sustentación de la economía francesa. Entonces ellos están allí por eso, por razones económicas. Hay que terminar con el colonialismo. O sea, estos pueblos tienen que liberarse. Es vergonzoso ver que en Malí no solo está actuando Francia, sino que también ha habido tropas españolas que han ido así, sí, a actuar. Entonces, señores, ustedes se preocupan tanto por el terrorismo en sus países, pero ustedes lo están generando, porque están metiendo sus narices donde no les corresponde, de ninguna manera. Bueno, pero está bien, es un tema para profundizar esto, así que... Ahí sería interesante tratar que estamos hablando acá de 10 a 20 años de historia de lo que es la presencia del fundamentalismo blanco, el nacimiento del fundamentalismo blanco en todo lo que es esa zona. Exacto. Argelia, Malí, también en otras regiones por ahí que rodean esa parte, que es todo lo que es la África del Norte. Hasta ahora África del Sur, y eso también es una crítica que después se tiene que hacer en lo que es el tema de la expansión del fundamentalismo. El fundamentalismo es un fenómeno de masas. Porque en Argelia y en Egipto, por ejemplo, ganaron las elecciones, pero por goleadas directamente. Y siendo golpes de Estado promovidos por Occidente, terminaron con esos gobiernos populares. O sea, el pueblo de esos países quiere liberarse. O sea, el fundamentalismo no es una expresión minoritaria, es la expresión del pueblo islámico, tanto en África como en el Medio Oriente, que quiere liberarse de la esclavitud occidental. O sea, quieren dejar de ser aquellos que sustentan las economías emergentes de esos países y que además de todo les otorgan su trabajo esclavizado. Agrego un elemento más. Hay muchos grupos que son insurgentes que existen en África, que lo que quieren hacer es balcanizar los países que ya están de por sí mal diagramados, por este tema de las etnias. Y es muy interesante que el fenómeno del fundamentalismo islámico no se preocupa por eso. El fenómeno fundamental no quiere, por ejemplo, una Malí partida en distintas etnias, no, quiere un país islámico. Claro. Quiere un país islámico. Claro, no el califato tiene que abarcar todo. Entonces, en ese sentido, son más nacionalistas, entre comillas, que los que quieren fragmentar el país, que muchas veces son alentados por grupos de lo que son la izquierda, por ejemplo.
Eso es todo un fenómeno muy interesante el africano, que no es igual al de Medio Oriente y obviamente menos en Occidente. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha inteligencia al estudiar estos temas. Exacto. Bueno, yo creo que por hoy, sumando el tiempo dedicado al programa radial, más hemos cumplido con nuestra obligación semanal, así que quedamos para el próximo martes, si Dios quiere.